Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a quienes todavía permanecen en auditorio, casi una actitud heroica, ¿no? Imagino que han tenido una jornada larga, cansada, pero sin duda provechosa. Dicen que Sendero Luminoso en las zonas que lograba controlarlas militar, política y económicamente, daba una norma que decía: se prohíbe estar triste. No se podía estar triste si ya la revolución había llegado a ese lugar. Estar triste era contrarrevolucionario. Bueno, habría que decir aquí ahora que se prohíbe irse, ¿no? Confío en que se mantengan unos minutos más todavía. Bueno, esta disertación tiene dos grandes partes. La primera ligada a cómo la era tecnológica representada por el Facebook. El Facebook es solo una herramienta de las muchas que existen en la actualidad. Habíamos dicho prohibido irse. Puede repercutir en la creación, distribución y consumo de la poesía en particular y del arte en general. Y una segunda parte que explica cómo el Facebook no es solo una tecnología, sino un síntoma de los tiempos de una sociedad concreta con características específicas que sin duda también va a tener enormes repercusiones en la poesía y el arte. Entonces tenemos dos partes, una en cómo la tecnología en sí misma, que ha inundado la sociedad contemporánea por todas partes, puede transformar los procesos ligados al arte en general y a los procesos poéticos en particular, y cómo esta tecnología al mismo tiempo representa un tipo de sociedad determinada en la que la sociedad, las artes y las humanidades pues se les ha asignado un determinado papel o un determinado no papel. Empecemos por el asunto de la era del Facebook. Esta no es una sociedad cualquiera, no se ha tomado suficiente conciencia al respecto. La mayoría de autores consideran que estamos en una nueva sociedad, sino que como habitualmente estamos acostumbrados a que todo vaya cambiando, cuando nos dicen que ha cambiado la sociedad pensamos pues que se trata de eso, pero no es así, ¿no? La mayoría de autores considera que solo 2 veces ha cambiado la sociedad a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, que solo han existido 3 sociedades, ¿no?, a las que llama la academia habitualmente: la sociedad premoderna, la sociedad moderna y la sociedad posmoderna, ¿no? Otras perspectivas, como el marxismo, tienen establecidos otras sociedades, pero igual son poco numerosas, de manera tal que hablar de un cambio de sociedad es un hecho cataclísmico, ¿no?, trascendental y tremendamente impactante en todas las esferas del conocimiento, de las actividades humanas. Y esta es, casi según todos, una nueva sociedad, ¿no? Que yo sepa, solo el marxismo considera que esta es una prolongación del capitalismo del siglo XIX con características distintas, pero a final de cuentas sigue siendo la misma sociedad. Pero el resto de paradigmas teóricos señalan que esta es una nueva sociedad. Y esta sociedad, pues, que se ha gestado desde principios del siglo XX, ha llegado a su éxtasis o se ha hecho absolutamente evidente a partir de 1989, cuando cae el muro de Berlín y la globalización se puede hacer completamente vigente, pero además, un año después, 1990, Internet se convierte en una tecnología de acceso relativamente libre a cualquier persona, ya que antes era una tecnología de uso militar de las Fuerzas Armadas norteamericanas, ¿no? Entonces, estamos ante una nueva sociedad, que no es un hecho que ocurre frecuentemente, sino que solo ha ocurrido 2 veces a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Solo una generación, además de la de ustedes, ha tenido el privilegio de nacer junto con la nueva sociedad, la generación que nació con la Revolución Francesa en 1789, ¿no? Y esta nueva sociedad está marcada fuertemente por el uso de un conjunto de tecnologías basadas todas ellas en Internet. Internet no es como un microondas que ayuda a calentar más fácilmente la comida, no es una bicicleta que nos lleva de un lugar a otro con relativa facilidad, no es un automóvil que ha tenido enorme impacto, tanto así que ha diseñado prácticamente las ciudades, ¿no? La ciudad está pensada para el automóvil. No es eso, sino que Internet es una tecnología que ha sido capaz de transformarlo absolutamente todo, ¿no? Desde la economía hasta la sexualidad, ¿no? O sea, lo ha transformado todo. No es una tecnología cualquiera. Y esta tecnología ha creado un nuevo espacio, que es el espacio de flujos, ¿no? Es un espacio que se contrapone al denominado espacio de los lugares, ¿no? Entonces las cosas ya no ocurren en lugares, sino ocurren en flujos, ¿no? A lo que me refiero es que las cosas ocurren en las posibles conexiones que nosotros podamos tener
y no en lugares determinados, ¿no? El banco no está en la calle Mercaderes 225, sino que el banco está donde podamos conectarnos al banco, que puede ser en nuestro celular, en nuestra tablet, en una cabina de internet, en un cajero o donde fuese. Las cosas empiezan a ocurrir en flujos. Si este evento académico se transmitiera por Skype, por ejemplo, entonces este evento académico no estaría en el auditorio de la Escuela de Artes, en el magnífico auditorio de la Escuela de Artes que recién tengo la oportunidad de conocer, sino estaría en un flujo, en el flujo de aquellos que tengan la posibilidad de conectarse con esa transmisión en Skype, ¿no? Entonces las artes que siempre se han desarrollado en lugares, ¿no? El poeta ha escrito desde un espacio físico, ¿no? Ahora se enfrenta a una sociedad que se mueve en otro tipo de espacio, ¿no? El espacio del lugar. Pensemos en Mayakovsky, ¿no? O pensemos en los futuristas, cómo su creación poética cambia, precisamente porque cambia el espacio, ¿no? Del espacio premoderno, que es el espacio agrario, pasamos al espacio citadino, al espacio de la fábrica, al espacio de la máquina, ¿no? Y ahora estamos en un nuevo espacio, el espacio de flujos, pero no solo ha cambiado el espacio, sino también ha cambiado el tiempo. Y entonces hemos pasado del tiempo de los minutos, ¿no? Al tiempo de los nanosegundos, ¿no? Y el nanosegundo, al ser tan imperceptible, ¿no? Ha destruido el pasado y ha destruido el futuro. Si usáramos un reloj de manijas como todavía algunos tenemos, y vemos el reloj, en ese reloj está el pasado y está el futuro, ¿no? Yo puedo ver que si la manija va a subir un poquito más, va a ser de acá una hora, ¿no? Y puedo ver el numerito que está antes del que está marcando el minutero y digo, eso ha ocurrido hace 5 minutos. Pero el tiempo digital solo permite el presente, no deja visualizar ni el futuro ni el pasado. Entonces este nuevo tiempo no tiene ni presente ni futuro, es un tiempo instantáneo que permite a varias personas conectarse en el mismo tiempo y simultáneamente en tiempos distintos, ¿no? Es el gol con el que el equipo que finalmente campeona en el Mundial, ¿no? Frente a España, no digo que fue Italia, ese gol en qué momento ocurrió. Y entonces quienes lo hemos visto el Mundial aquí en el Perú diremos, pues ocurrió a las 2 de la tarde y 40 minutos, pero en Italia nos dirán, estás loco, como si ha sido en la noche cuando yo estaba comiendo, ¿no? Y en España dirán, no, se ha sido a media tarde, en Estados Unidos dirán que se ha sido en la mañana, y los del Polo Norte dirán, si el Mundial ha sido el lunes, ¿por qué insisten que han jugado el domingo? Entonces todos hemos visto el gol exactamente en el mismo momento, pero en distintos tiempos. Y eso permiten estas tecnologías. Han destruido el tiempo y a ese tiempo nuevo se le llama tiempo atemporal. Entonces la creación artística en un tiempo atemporal necesariamente tiene que verse fuertemente afectada. Pero hay muchas otras cosas que esta tecnología ha cambiado y la globalización también, pero solo nos vamos a referir a una más, la sustancia, ¿no? La sociedad moderna, su sustancia es la materia y por eso el producto industrial es lo más importante en la sociedad moderna. Pero en la sociedad posmoderna, la sociedad actual, la sustancia es el bit y el bit es una no sustancia. Es una unidad de información. El bit solo es 0 o 1, nada más. Entonces estamos en un mundo donde la sustancia es una no sustancia, donde el tiempo es un no tiempo y donde el espacio es un no espacio. Por tanto, el arte debiera ser un no arte, ¿no es cierto? La poesía debiera ser una no poesía, ¿no? Charly García lo dice magistralmente, ¿no? La sal no sala y el azúcar no endulza. Y de aquí iremos a tomarnos unas Maltin Power, es decir, una cerveza sin alcohol, es decir, una cerveza que no es cerveza, y luego iremos a tomar un café, pero para que no nos haga daño, sin cafeína, es decir, un café que no es café, y lo tomaremos con leche, pero deslactosada, porque nos cae mal, es decir, una leche que no es leche, y luego hablaremos con nuestros 1000 amigos que tenemos en el Facebook, pero que no son nuestros amigos, ¿verdad? Y tendremos relaciones sexuales, virtuales, que son sexo, que no es sexo. Esa es la sociedad contemporánea. Me imagino que es por lo del sexo los hablamos. Pero dicho sea de paso, el sexo con bits es exactamente tan placentero como el sexo con cuerpos. O sea, el placer cerebral que produce es exactamente el mismo. No hay ninguna diferencia. A nivel cerebral, ¿no? Por supuesto, a nivel de los sentidos es distinto, pero a nivel cerebral es exactamente el mismo. Entonces, al convertir el mundo a bits, ¿no? A una sustancia que es una no sustancia,
se inicia un proceso de digitalización del mundo, es decir, se inicia un proceso en que vamos convirtiendo al mundo entero en ceros y unos. A eso se le ha llamado digitalización del mundo. Y lo primero que se convirtió en ceros y unos fue el mundo cultural, ¿no? Los números fueron los primeros que se convirtieron en ceros y unos en las primeras computadoras de los años 40 del siglo XX, pero unas décadas después las letras, que es con lo que trabaja el poeta, ¿no? El idioma, se convierte en ceros y unos, ¿no? Y surge la aplicación más común, los procesadores de textos, que trabajan únicamente con ceros y unos. Pareciera que trabajara con letras, pero en realidad trabajan con ceros y unos. Y luego se digitalizan las imágenes, y es lo que conocemos como JPG, es decir, un algoritmo que transforma las imágenes en ceros y unos. Y luego se digitaliza el video, que lo conocemos como MPG, que es solo un algoritmo que transforma el video en ceros y unos. Y luego se digitaliza el sonido, que es lo que llamamos MP3, pero que solo es un algoritmo que transforma el sonido en ceros y unos. Y la impresión 3D ha transformado los objetos físicos en ceros y unos. Entonces hemos transformado en ceros y unos tanto los objetos culturales como los objetos físicos. Acá lo interesante es que si todo es ceros y unos, todo puede vincularse, todo podemos relacionar con cualquier otra cosa, porque al final de cuentas todo es lo mismo. Mi profesor de primaria decía que no se podía sumar papas con camotes. Mi profesor de primaria no previó que las papas iban a ser ceros y unos y los camotes ceros y unos. Por tanto, ahora es perfectamente posible sumar papas y camotes, porque ambos son exactamente lo mismo, ceros y unos. Si todo puede vincularse, entonces surge una tecnología que se llama HTML, Hypertext Metalanguage, que consiste precisamente en la posibilidad de vincular una cosa con otra, y es lo que nosotros le llamamos en internet vínculos. Cuando nosotros colocamos el mouse sobre alguna palabra, alguna imagen o algún icono, algún símbolo, y la flechita se transforma en una mano, sabemos que podemos hacer clic allí y de inmediato saltamos hacia algo, es decir, vinculamos esos dos sobre lo que hicimos clic hacia otra cosa, ¿sí? Dice himno de Arequipa y hacemos clic y de repente empezamos a escuchar el himno de Arequipa, ¿verdad? Ya, entonces estamos vinculando una palabra con sonido. ¿Por qué? Porque la palabra es ceros y unos y el sonido es ceros y unos, y por tanto podemos vincularlo absolutamente todo. Esto que se conoce habitualmente como el hipertexto ha sido incluso desarrollado antes de que exista la tecnología, ¿no? Ya se intentó muchas veces vincular cosas desvinculadas sin tener esta tecnología hipertextual, ¿no? George Pelano, que es el gurú del hipertexto, afirma en su libro que se llama El hipertexto que la crítica literaria de Roland Barthes, sobre todo, ya hacía hipertexto con las llamadas lecturas intertextuales, aunque no existiera el hipertexto. Si leemos un poema que dice, ¿no? Un poema de ahora, de un joven poeta, que dice, me he puesto este hueso húmero hoy en la mañana. Cuando nosotros leemos ese verso, me he puesto este hueso húmero hoy en la mañana, nosotros no estamos leyendo, me he puesto este hueso húmero hoy en la mañana. Lo que estamos leyendo es, le pegaban todos duro con una soga y con un palo, son testigos los días jueves, los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. El hueso húmero le pertenece ya no a la Real Academia, sino a Vallejo, ¿no es cierto? Entonces nosotros hemos hecho clic en hueso húmero y hemos saltado a la poesía de Vallejo. Eso ya lo hacíamos antes de que existiera la posibilidad tecnológica de hacer clic, pero ahora es mucho más sencillo. Entonces, ¿cómo podría relacionarse el hipertexto con el arte y la poesía? Si el HTML es un lenguaje y la poesía utiliza el lenguaje para crearse, ¿podría crearse poesía en HTML? Esa es la pregunta, ¿no? El poeta trabaja con palabras, el HTML también puede trabajar con palabras, ¿no? Pero una cosa es un conjunto de palabras inamovibles, un conjunto de palabras que solo se vinculan con el resto de palabras que conforman el poema y con las lecturas intertextuales que pudiera ser quien se enfrenta al poema, y otra cosa es un conjunto de palabras que nos dan las posibilidades de vincularse con otras palabras, con imágenes, con videos, con sonido y por último con la impresión 3D, con cuerpos físicos.
Podríamos escribir un poema que incluya la creación de objetos físicos. Hago clic y mi impresora 3D fabrica algo, y ese algo, que no es una palabra, sería o no sería parte del poema. Entonces estamos enfrentándonos a una transformación radical del arte por obra de la tecnología. Y hay varios intentos interesantes que se puede ver en internet, por ejemplo con hipermúsica, ¿no? Es decir, que uno, en lugar de hacer clic en play y escuchar un tema musical, uno moviendo el mouse va variando el tema musical, y uno va adivinando que cuando va colocando el mouse más hacia arriba, el ritmo se acelera, y cuando lo va colocando hacia abajo, el ritmo desacelera, o va cambiando la melodía, o de pronto se interrumpe y se reinicia, ¿no? Ahora hay aplicaciones de ese tipo para tablet, y entonces ya no es el mouse, ahora es el dedo, y uno desliza la mano por la pantalla de la tablet y la música va cambiando. Y si la música va cambiando, ¿quién es el creador de esa música? ¿El que la colocó en internet para que nosotros hagamos clic y la escuchemos? ¿O nosotros que estamos transformándola mientras colocamos la mano en la pantalla? Radiohead, ¿no? Ha iniciado un experimento interesante con Apple y ha tratado de vincular, ¿no? Radiohead ha intentado vincular una producción musical que ha hecho con imágenes. Entonces nosotros podemos descargarnos la aplicación y escuchar la música de Radiohead, pero a medida que nosotros deslizamos la mano por la pantalla, se van generando ciertas imágenes o ciertas otras. Entonces, ¿eso es música o ya no es música? ¿La música es sonido o ahora es música e imagen? Porque al final de cuentas esa música es ceros y unos y esa imagen es ceros y unos. Por tanto, podría sumarse música más imagen. Pero ¿quién es el autor de esa obra artística que es al mismo tiempo imagen y sonido? ¿Radiohead o los que consumimos y vamos deslizando las manos por la pantalla de nuestro iPad? Por el momento solo está trabajando con el sistema operativo iOS. A eso se le puede llamar hiperpoesía o hiperarte, ¿no? Se le llama hipermúsica, se le llama hiperliteratura, cuando es el lector el que haciendo clic en un lado o en otro va armando, final de cuentas, la historia. Pero si todo es ceros y unos, también todo puede transformarse, ¿no es cierto? Es decir, lo que decía hace un instante, imaginémonos una imagen, y esa imagen es ceros y unos, son millones de ceros y unos probablemente. Si yo uno de esos ceros lo cambio por un 1, esa imagen ya sufrió una transformación, imperceptible al ojo probablemente. Pero si varios miles de esos ceros los convierto en 1 y varios de esos unos los convierto en ceros, esa imagen probablemente haya cambiado de tonalidad. Esa imagen probablemente haya cambiado de textura, o probablemente incluso le haya cambiado la orientación a la imagen, o le haya superpuesto una imagen distinta a la que tenía antes. No sé si ustedes han visto ahora las aplicaciones de fotografía, uno toma una foto y le aparecen una docena de filtros, y uno hace clic y esa imagen se transforma en tonos sepia, tono antiguo, fotografía de los 50, resalta los colores fuertes, resalta los colores débiles, etc. ¿No es cierto? Entonces estamos transformando la imagen. El fotógrafo es el artista, el que tomó la imagen, y nosotros podemos transformarla. Y entonces, ¿quién es el autor de esa foto transformada? ¿Es el que tomó la foto o somos nosotros que le hemos transformado? Si eso es así, entonces las nuevas tecnologías exigen una cultura libre, y aquí entran las humanidades, y un espíritu hacker, ¿no? La cultura libre en el sentido que toda producción intelectual y artística no le pertenece a quien la produce. El sentido de copyright, o mejor dicho, el copyright ha perdido todo sentido. Incluso la autoría ha perdido sentido. Y entonces las obras de arte no son creadas dentro de estos esquemas que estamos explicando por alguien en específico, sino que son creadas por un conjunto de personas que no se puede ni siquiera identificar quiénes son, qué han hecho, qué han modificado, etc. Imaginémonos el experimento surrealista del cadáver exquisito, ¿no es cierto? Entonces, en una hoja alguien escribe un verso, dobla ese pedacito de la hoja para que la siguiente persona no pueda leer que él ha escrito, y escribe otro verso, lo dobla,
¿no? Lo pasa y cada quien va escribiendo un verso sin leer lo que están escribiendo los anteriores. Luego de 10 personas que escriben, se lee el texto completo y sale un poema con un conjunto de versos aparentemente inconexos, pero cuando uno lo lee descubre relaciones, lógicas, sentidos que han sido construidos por 10 personas colaborando entre sí sin saber lo que estaba haciendo la otra persona, ¿no es cierto? Eso es una hoja en un lugar físico donde estamos 10 personas. Ahora imaginemos un flujo y no 10 personas, sino millones de personas trabajando en la construcción de una obra de arte, que puede ser poética, musical, con impresión 3D, escultórica, etc. Si la poesía es ceros y unos, entonces la poesía es infinita. En distribución, no necesitamos imprimir libros, sino que la poesía convertida en ceros y unos puede distribuirse infinitamente. En consumo, pues que si lo hemos distribuido al mundo entero, ¿no? Si está por todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo, es relativamente fácil consumirla. Pero eso no es lo importante, creo yo, sino que la poesía se vuelve infinita en cuanto a creación. Si ustedes escriben un poema y ese poema lo colocan en internet, pero lo hacen con una tecnología que permita un hipertexto abierto, es decir, que cualquier persona pueda modificar el poema allí mismo donde está colocado, aumentar unos versos, quitar otros, colocar vínculos, añadir imágenes, video, sonido, ya no sé si seguirá siendo poema, ¿no? Pero cualquier persona va pudiendo hacer eso. De acá a un mes, ¿qué quedará de la creación inicial? ¿No? ¿Y quién es el autor de acá a un mes de eso que se ha colocado allí? Pero entonces viene el asunto de la calidad y la trascendencia. ¿Tendrá calidad poética ese poema? Bueno, que lo escribamos en un libro tampoco asegura la calidad, no, si no leamos a Carlos Cuauhtémoc. Entonces, no asegura, el texto por sí mismo no asegura la calidad. Entonces, no porque lo vamos a escribir en internet entre muchísimas personas, quiere decir per se que no va a tener calidad. Pudiera o no pudiera tener calidad. Pero es el tiempo de la inmediatez, este es el tiempo del instantáneo. Este no es el tiempo en que vamos a escribir un libro para colocarlo en una biblioteca. Señalaba una cita brillante, ¿no? El futuro del Perú, la salvación del Perú está en el polvo de una biblioteca, ¿cierto? Pero si yo les dijera eso a mis alumnos de primer año, cuando escucharían polvo, lo último que pensarían sería en una biblioteca, o de repente les parecería excitante tener un polvo en una biblioteca, ¿no? Probablemente. Pero es eso, ¿no? O sea, es la sociedad de inmediatez. Y entonces la inmediatez no tiene por qué ser trascendente. Entonces, si uno escribe cosas interesantes en internet, esas cosas interesantes no tienen por qué tener la obligación de ser trascendentes, es decir, de convertirse en clásicos, sino simplemente de provocar un impacto instantáneo en las personas que vayan a leerlo. Si nosotros leemos las cosas que se publican en internet, y ya estamos entrando a la segunda parte, ¿no? Son cosas como en mi Facebook, por ejemplo, ¿no? Hoy tomé café y estabas sin azúcar, bácala, ¿no? O sea, es lo que escribe la gente, ¿no? Vine al simposio y estuve aburrido, ¿no? Pero si dijeran, vine al simposio y estuve aburrido porque, ¿no? Ahí ya cambia completamente la situación. Ahora tienen que argumentar su opinión, ¿no es cierto? Entonces, si uno puede escribir cosas interesantes en las redes sociales, y esas cosas interesantes serán un impacto en las personas que lo leen, un impacto inmediato, instantáneo, en ese momento, que le hace sentir algo, ¿no? Leía de una amiga en su Facebook que colocó: se me cayó la taza de café y se quebró algo más que esa taza. Que eso es un poema que se va a hacer famoso, le van a dar el premio de literatura, en lo absoluto, pero eso nos va a hacer pensar algo en ese instante, y a medida que vaya colocando post, eso desaparece para siempre. Pero podrían aparecer ya no bibliotecarios, sino storyficistas, no sé cómo llamarle, alguien que maneje la tecnología del Storyfy o alguna otra similar, que como ropavejeros va recogiendo posts de por aquí y por allá y va construyendo historias, va construyendo libros cuya autoría nadie sabe cuál es, ni se necesita saber. Bueno, pero la sociedad contemporánea no es la que he intentado explicar en cuanto a sus posibilidades, sino que las humanidades y el arte y la poesía resultan inútiles en el reino de la felicidad. Y este es supuestamente el reino de la felicidad. La poesía,
al interpelar la realidad, se convierte en un aguafiestas y entonces no tiene espacio en la sociedad contemporánea que quiere hacernos creer que vivimos en el reino de la felicidad. Pero eso no se puede cambiar de la noche a la mañana, o sea, no puede ser un decreto y decir, como ya somos felices, no necesitamos la poesía. Es imposible, se ha ganado un prestigio y un lugar durante muchísimos siglos. Lo que sí se puede hacer es desesencializarla, ¿no? Eso lo explica muy bien Fredric Jameson con el cine, ¿no? Pero el turismo es una maravilla, desesencializándolo todo, ¿no? Si vemos un pago a la tierra hecho para turistas, eso ya no es un pago a la tierra. Es una mercancía, algo que se compra y se vende, y ha perdido su esencia. El turismo, todo lo que toca, le quita su esencia, ¿no? Y lo mismo la sociedad lo hace con la poesía y con todas las artes. Entonces la poesía se convierte en algo como, señora, no le quite años a su vida, póngale vida a sus años, que es mejor, ¿no es cierto? Y entonces el locutor dice, acabamos de escuchar al poeta de la canción, Ricardo Arjona, ¿verdad? Entonces lo que hace la sociedad es convertir en poesía aquello que no es poesía. Y entonces hemos pasado del urinario de Duchamp, que el arte es arte porque los artistas dicen que es arte, al arte que es arte porque los más media dicen que es arte, ¿no? Y aquello que señalan que es arte, lógicamente, tiene muy poco de arte, ¿no? Estamos en la sociedad de Friends, de Sex and the City y también de Big Bang Theory, ¿no? Son 3 series de enorme éxito, 2 ya relativamente antiguas y una actual, ¿no? En Friends, si ustedes ven la vida de los personajes, solo cobra sentido cuando tienen pareja, una pareja sentimental. Pero los amores de estos personajes son amores light, ¿no? O sea, el amor es lo único que da sentido en la sociedad contemporánea, pero tiene que ser un amor light, no es un amor de Romeo y Julieta, sino un amor sin mayor trascendencia. El personaje más idiota de la serie es Ross, y es profesor universitario, ¿no? Y eso no es casualidad, ¿no? No es casualidad. En la sociedad contemporánea, los profesores universitarios no tenemos nada que hacer allí. El actor es un completo ignorante, no sabe en la serie, ¿no?, ni siquiera quién es Martin Luther King, ¿no? Porque él se despierta un día en un capítulo y dice, he tenido un sueño, y le dicen, cuenta, no, así nomás, y uno le dice, ¿te imaginas lo que hubiera pasado si Martin Luther King hubiera hecho lo mismo que tú? He tenido un sueño y no les cuento, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Y quién es Martin Luther King? O sea, ¿no? Y es el actor, o sea, es el que cultiva el arte, ¿no? O sea, bueno, ese es el tipo de actor, es el tipo de artista que necesita la sociedad contemporánea. Por eso la ley del artista se la debemos a sus ideas, ¿no? Y en The Big Bang Theory, ¿no?, en The Big Bang Theory son genios, son muchachos brillantes, ¿no? Pero su brillantez es excéntrica, es síndrome de Asperger, ¿no? O sea, no es una brillantez que motive a quienes ven a tratar de interpelar la naturaleza, la sociedad, etc., sino es excentricidad pura, ¿no? Por último, enfermedad, como el protagonista que tiene síndrome de Asperger. Entonces, en estas condiciones, un plan lector, ¿no?, puede terminar siendo un siniestro plan destructor, ¿no? O sea, ¿qué les vamos a dar a los niños y jóvenes que lean en la secundaria, en la primaria? Y por eso resultó tan importante lo que anunció el anterior expositor respecto a lo que está trabajando el gobierno regional. Bueno, pero al final de cuentas estos dos enfoques se cruzan, se chocan, ¿no? Y acá estoy abriendo mi Facebook, que soy contacto de Filonilo Catalina, quien supongo algunos de ustedes conocen, un poeta con muchos premios, ¿no? Y un poeta especial además, porque es boxeador, es minero informal, ¿no? O sea, es un poeta de verdad, ¿no? El resto somos de cafetería, ¿no? Él es un poeta de verdad, ¿no? Y él escribe en el Facebook, todos sus poemas los pone en el Facebook, ¿no? Entonces les voy a leer un poema de Filonilo. Vamos a buscar uno al azar. Dice: el amarillo canto de un canario sobre un paisaje verde tendría que bastarnos. Debería el hombre morirse de amor para tener, al menos, la certeza de lo que se está muriendo, y no morir como muchos en estos tiempos, es decir,
sin saber de qué ni cuándo. Publica un muy buen poema en el Facebook, ¿y qué es lo que ocurre? Le dan 19 me gusta. Entonces es, por un lado, el uso de las tecnologías para hacer todo lo que explicaba al principio, y la respuesta es esa sociedad vaciada de sentido, darle un like. Imaginémonos que Vallejo hubiera tenido Facebook. Entonces Vallejo abre su Facebook y escribe: crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina, a 10 máquinas, y crece con la res de Rousseau, con nuestras barbas, crece el mal por razones que ignoramos, y es una inundación con propios líquidos, con propio barro y propia nube sólida. ¿Y qué hacemos? Le damos un like. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la contradicción que quiero decirles? Bueno, finalmente, en los años 90 se decía, si es que se diera la revolución, no la van a pasar por televisión, ¿no? Y era una manera de decir que como los medios son completamente contrarrevolucionarios. Pero si ahora se diera la revolución, estoy seguro que no la van a pasar por televisión, pero estoy seguro que va a tener muchos likes. Solo que esos likes le van a quitar su carácter revolucionario a la revolución. Muchas gracias.